¿No? Es la hora 13:36. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 1 de julio nos acompaña y a ustedes, como siempre, Claudio Morán a mi izquierda y Arturo Storaker a mi derecha, panelistas estables del programa y que conduce Boris Stipis. Les damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo, y en forma muy especial estamos en Puerto Natales, Porvenir y en las estancias magallánicas. ¿En Puerto William nos ven también? También nos ven en Puerto William, tenemos que agregar. Sí. A Claudio lo conocen también. Muchos allá lo conocen. Lo conocen por sus dichos. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos bajo otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, en YouTube como Cambalache el Pingüino, y ahora el Pingüino, como se incorporó junto a Canal 13 a una nueva plataforma comunicacional, el 13 Go, también estamos en esa plataforma. O sea, ya no sé por dónde la gente nos puede encontrarnos. Y nos encuentran en la calle y también todos los días. Bueno, antes de dar comienzo a la parte de opinión del programa, anoche la familia Pingüino de esta tremenda plataforma comunicacional regional celebró sus 15 años de existencia. Una cena muy agradable, donde hubo premios, reconocimiento, animación, donde estuvimos con Jorge Gómez, que nos antecede a nosotros, a Cambalache acá, muy simpático. Muy popular, Jorge. Oye, tremendamente popular y muy querido dentro de la familia Cambalache. Va de candidato. Sí. Estuvo el Tucanazo, otro personaje de Pingüino Multimedia, realmente simpático, el Tucanazo. 30 años decían en la farándula. Sí. Y nuestro director, Luis García, que hoy día no está porque parece que la noche fue muy larga para él, pero de todas maneras le mandamos un saludo a Luis García, y que se reponga. Que se le pase el dolor de cabeza. Pero ya nos vamos a estar viendo. Como tantas otras personas tan queridas en las comunicaciones del Pingüino. Hubo gente que realmente fue una fiesta de familia, de un grupo, de una empresa, donde todo el mundo tiene la confianza de decirse las cosas, de saludarse, de siempre una talla, una sonrisa, y eso es muy importante tenerlo claro. O sea, muchas veces desde afuera la gente hace comentarios, estos fake news, no, hay que vivir la realidad dentro de la verdad de lo que uno está conviviendo. Y quiero, antes que nada, un reconocimiento muy especial al director gerente, don Alberto Solo Saldívar, quien es el responsable del éxito de esta plataforma. El Pingüino lleva muchos años, lleva 13 años a cargo de lo que es Pingüino Multimedia, y un reconocimiento de que hoy día y tuvimos este encuentro, esta cena, como en homenaje a los 15 años, bueno, también gracias a nuestro director gerente, don Alberto Solo Saldívar. Y hablemos un poco ahora cortito, porque nosotros no tenemos que hablar de nosotros mismos, pero la gente es la que tiene que opinar de nosotros. Cambalache, como programa, ya tiene 7 años. Somos una institución dentro del Pingüino, como de corte y análisis político, y no solo dentro del Pingüino, también de la región. Pero
los que tendrán que opinar si les gusta, no les gusta, cómo ven este programa Cambalache, porque son 7 años, el tiempo no pasa en vano. Y de alguna manera tenemos seguidores, tenemos detractores, tenemos gente que nos critica, gente que nos aplaude, pero es parte de la entrega que nosotros le hacemos a la comunidad magallánica, y ahora estamos y nos pueden ver de cualquier parte del mundo a través de todo. Los detractores también son seguidores, porque también, si no nos vieran no podrían decir no estoy de acuerdo. Por eso sí, claro. ¿Qué opinaste del encuentro este de ayer? ¿Qué puedes opinar? Mira, yo reflexionaba lo difícil que es hacer una empresa, de verdad. Pingüino es una empresa, en el buen sentido de la palabra. Yo quiero mandarle también un saludo, porque siempre se mantiene tras bambalinas, al empresario detrás de esto, sí. ¿Cierto? Tu amigo Miodrag, quien sin ninguna necesidad de hacer esto, sin embargo ha perseverado y ha apostado por su trabajo. Así es. Y eso es lo que hace la diferencia entre un empresario de verdad, como es Miodrag, y mi no amigo, el innombrable, que nunca ha creado nada como empresa, simplemente ha sido un especulador. Piñera. Es la diferencia entre un riflero, un oportunista y un empresario. Y las empresas son las que crean, las empresas son las que dejan legado y se proyectan en el tiempo. Yo creo que esto es una obra valiosa, una demostración de cómo el sector privado aporta al desarrollo de una región. Y las comunicaciones también son parte del desarrollo. Fundamental. O sea, hay que mostrar lo que se está haciendo, no solo lo que hace la empresa, sino lo que las empresas de la región a través de estos medios tienen mucho que mostrar para bien, que ojalá siempre fuera así, y también para mal. Yo me acuerdo cuando partió perfectamente el Pingüino. Sí. No tenía nada que ver con el Pingüino por lo demás, pero me acuerdo que habían críticas, que iba a durar poco, que hasta el nombre Pingüino a algunos no le gustaba, porque decían que había otro diario en la isla Malvinas o Falkland, cualquiera, Penguin News. Sí. Entonces, había mucha crítica, ¿no? Que este es un centro de poder, bla, bla, bla. Y miren lo que hemos llegado, de un diario que ya no circula como diario producto de la pandemia, sino que a un sistema totalmente de acceso gratuito. Eso es una yo creo que el único parte de Chile que hay un diario gratis que tiene circulación regional amplia, que pueden hacer propaganda. Sí, pero mira, en regiones no creo que haya otro experimento como este. Así que ha evolucionado enormemente. Y nosotros llegamos acá por casualidad, uno escribiendo una columnita, no sé cómo nos llegamos de repente. Aquí somos outsiders, nosotros somos como allegados acá al Pingüino. Claro, pero fuimos quedándonos y por supuesto siempre manteniendo esa independencia que nos autorizó el Pingüino. Si no, creo que ya no habría echado ese tiempo. Una anécdota que de algo que nunca le he dicho hablando del Pingüino. Ustedes saben, yo llegué a esta región hará poco más de 12 años, por ahí no. Y vi el Pingüino. ¿Y qué tenía yo en la mente? Como ustedes saben, yo nací y me crié y eduqué en Santiago. En la década de los 60 circuló mucho obra de un personaje que falleció hace no muchos años, un empresario llamado Guido Vallejos. Sí. Una revista, El Pingüino, que para que más o menos se ubiquen, para no hablar cosas, puede haber menores viendo esto, se concibió más o menos como la revista Playboy chilena. La Playboy picante. La Playboy picante. Oye, en todo caso se desarrollaron muchas vetas artísticas. Por ejemplo, el conocido caricaturista Temo Lobo partió ahí, y otro montón de otros exponentes motivados precisamente por esta mezcla entre historietas y fotos. Y fotos, sí. Muchas fotos, al estilo de la revista Playboy, que también nació en los años 60 en los Estados Unidos. Claro. Esa era la idea. Entonces cuando dije el Pingüino, dije, pero ¿cómo aquí esto todavía sobrevive? Pero lo compré y lo leí, no, esto no tiene nada que ver. No tiene nada. Y otra cosa, la competencia, porque antes esto era un medio había un medio monopólico, no voy a dar el nombre porque claro, pero monopólico total, así que había mucho barrista, pues yo estoy de este diario, ¿no? Y este otro está abriendo. Creo que finalmente fue para la región muy bueno que hubiera competencia. Yo creo que la competencia hace superaciones. El Pingüino partió con un medio,
y de repente pasó a la multimedia, empezó a generar una competencia fuerte a los medios tradicionales, y los otros también se van poniendo al día, pues, ¿sabes? Si te obliga este empuje de que alguien tenga, no, es que quiere tenerlo todo. Pero la verdad, el sueño que se ha hecho realidad, estar en llegar a todo Chile al extranjero, no es un desafío menor para una empresa regional. Mira, y yo quiero contarle a quienes nos están viendo y los que nos van a ver, de que nosotros hacemos un programa polémico. Cambalache es un programa polémico, donde tenemos una visión de la política desde la derecha más a la derecha, como de la izquierda más a la izquierda, para no hablar de los ultras. Y yo les voy a decir una cosa, en los años que llevamos, y que yo escribí en el primer número del Pingüino, en el diario, teníamos igual una columna, como dice Arturo, nunca, y doy fe, alguna vez alguien del Pingüino me haya dicho en ese concepto de llamar, censurar, oye, no hables sobre esto, no hables sobre el otro, jamás. Yo he tenido, desde el punto de vista como persona de izquierda, toda la libertad dentro de este medio de decir todo lo que yo pienso y lo que creo que es mi verdad, y eso lo he ido entregando como con Claudio y con Arturo en este programa, y muchas veces la gente dice, oye, ustedes cómo se pelean, y cómo les aguantan en el Pingüino las cosas que dicen. Es que eso es la pluralidad y lo que es la democracia de las ideas. Sin censura. Sin censura. Y eso lo tengo muy claro. A menos que no pesque este comité de censura que quieren crear. No, pero es otra. Ya lo crearon. Lo crearon, pero es que ahí están mal informados ustedes dos. No piensen mucho, Boris. Vamos a probar. ¿Para qué vamos a entrar? Sí, yo sé que nunca te censuraron, pero un par de veces te pegaron, ¿no? A la salida. No. Oye, ya, vamos a hablar otro día sobre eso, porque mis dos amigos están equivocados sobre eso. Quiero que, mira, vamos a entrar en el tema político, pero esta vuelta vamos a entrar en el tema político internacional. ¿Y por qué? Porque a raíz de mi resfrío, tuve 3-4 días en casa, no me moví de mi casa, y estuve viendo la televisión, estuve leyendo más de lo que acostumbro a leer, y estuve informándome sobre este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero bajo otro punto de vista, no del tema de tantos tanques, de que se tomaron este pueblo, se tomaron este territorio, que lo que recuperaron, de que aquí y allá. Lo estuve viendo del punto de cómo una guerra puede destruir a dos pueblos. Y cuando hablo de pueblo, hablo de raza, cultura, y de alguna manera, cuando uno interioricé, y siempre me ha gustado la cultura eslava de los rusos, como también de los ucranianos, uno ve que en dos pueblos, que son hermanos, que tendrán diferencias, pero culturalmente son casi igual, porque la música ucraniana y la música rusa es la misma. Y entonces, de alguna manera, como por culpa del poder de unos líderes, y porque uno no quiere ceder o no se sabe a qué quieren llegar y por qué quieren primero destruir para tener ese poder uno sobre otro, lo que muchas veces hablamos de ponerle la pata encima del otro, cómo sufre un pueblo y cómo se va destruyendo esa cultura. Mire, por ejemplo, una de las cosas, el folclore ruso es es muy rico en sí mismo. Es un folclore que realmente a mí me encanta, no sé, porque yo tengo ADN eslavo, pero me encanta el folclore ruso. Cuando uno escucha Kalinka, o también ya bajo otro punto de vista, si uno escucha la música de Tchaikovsky, la primera sinfonía, o escucha y ve el lago Los Cisnes, el ballet, uno dice, esta gente está 10 puntos más arriba que uno. O sea, ¿cómo eso
Y esos grandes palacios, teatros, esas grandes organizaciones culturales, cómo se van destruyendo por culpa de una guerra. Y a eso me quería referir, porque estamos mal. Yo creo que una guerra, nosotros la miramos y de repente lo conversamos a diario en el café, cuando lo encontramos. Mira, ¿sabes qué más? Ellos están probando que los drones que bombardearon acá, que hoy día unas nuevas armas, que los F-16 los van a equipar con tal cosa y que van a bombardear. Oye, miramos desde lejos la parte bélica, miramos desde lejos cómo se destruyen, pero no vemos desde cerca a quién están destruyendo. Están destruyendo un pueblo, están destruyendo ciudades, están destruyendo su cultura, sus tradiciones. Eso es lo que están destruyendo con esta guerra. Entonces, a lo que voy, tomémonos un tiempo a veces a través de los medios y reflexionemos y digamos, pucha, estamos, ¿cómo se está conduciendo el mundo? Tenemos Naciones Unidas, tenemos OTAN, tenemos que el pacto no sé cuánto, que el pacto acá, que el poder de los chinos, que el poder de los rusos, que el poder de los americanos. Pero ese poder, al final, ¿a quién nos está llevando? A destruirnos a nosotros mismos. Bien decía un general ruso, oye, si empezamos a usar las armas nucleares, vamos a desaparecer todos. Los que la tiran o los que la bombardean con las armas nucleares y los que reciben el bombardeo. Porque la radiación le cae a todos, el planeta así va a desaparecer. Entonces, cosas como esas. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Por el tema de lo que siempre hemos hablado en Cambalache, el poder, de que un líder, el caso Putin, quiere tener más poder sobre un pueblo ucraniano, ¿no es cierto? Y no quiere aceptar que hay dos naciones y que tienen que llevarse y convivir una al lado de la otra, que tienen las mismas costumbres, las mismas razas, todo igual, pero no, es el poder de sentirse más grande que el otro, y para sentirse más grande que el otro hay que destruir al otro, y ese es un tema que no es menor. Por acá nos vamos. Claro, es que es un tema complejo, porque si tú miras Europa, el mapa se ha reescrito varias veces, o sea, sí, han cambiado la frontera, la distribución del poder, es un factor que siempre está y va a estar, ¿verdad? Yo creo que aquí se produjo después de la caída del muro, ¿no es cierto? Vino obviamente la desintegración un poco en lo que era la Unión Soviética como tal. Y muchos pajaritos quisieron volar, se sintieron más occidentales y se fueron hoy directamente a hacer tratados, comercio con Europa. Y la OTAN es un mecanismo importante que también genera una influencia de poder bélico, diría yo, y de cuidado de frontera. Ahora, cuando uno ve el caso de los países que están más colindantes con las fronteras rusas, los rusos siempre han tenido como una psicosis de que quedar expuesto a una potencia sin tener intermediario alrededor que él controla. Entonces hay países que ellos no lo van a soltar y no lo quieren soltar, porque para ellos son como cuidadores previos a su frontera. Bielorrusia, obviamente, las fronteras rusas son inmensas, es el país más grande del mundo. Entonces ahí hay un tema estratégico de los rusos que mantienen el control como de lugar de lo que puede significar o impedir el avance de tropas hacia Moscú. Ahora acá, si uno mira, cuando se quiere ir a la OTAN dice que no, y Rusia hace una guerra rápida pensando que habría sido fácil poner un títere como lo habían hecho en otros lados y el problema resuelto. Pero ahora se le volvió que el problema de rapidez no existió. Está en una guerra de desgaste que es muy difícil ganarla, porque el problema en una guerra de desgaste, aunque ustedes curiosamente si analizan bien qué es lo que piden las tropas que combaten, munición, piden armamento. ¿Por qué? Porque la capacidad de producción que tienen para suplirse de balas, proyectiles y todo, no es suficiente, se empiezan a desgastar, entonces empiezan a pedirle a los que le han dado, oye, devuélveme aquí balas, qué sé yo. Y si ustedes miran, lo que reclama permanentemente Ucrania es que le cambien el armamento. Oye, este armamento ex ruso no me sirve, quiero tanques que me pueda abastecer Europa.
o Estados Unidos, aviones lo mismo, para poder seguir en una guerra de desgaste que Rusia obviamente no la va a poder soportar. Si Rusia no ocupa el poder nuclear, no es capaz de producir y mantener este nivel de conflicto. ¿Qué reclamaban los Warner? Famoso, ahora que estuvieron, bien interesante ese tema. Es un tema muy interesante que no lo toqué, pero vamos a tocarlo. tocarlo. Lo puedes tocar. Y lo que pasa es que ellos, ¿qué pedían? Munición. No nos dan munición, no podemos combatir adecuadamente porque las líneas de abastecimiento no eran lo suficientemente rápidas. Entonces, este es un problema que no es posible ganarlo si tú no tienes aseguradas las vías de abastecimiento. Por eso siempre vuelan un tren, fábrica de munición. Y hoy día los rusos han digamos, recurrido al armamento que han distribuido en otros países, pero eso se va a agotar y ellos no tienen capacidad de producción de tanques de última generación. Uno no puede producir 1000 tanques de los últimos. Los viejos sacan la chatarra ahí, la rehabilitan, qué sé yo, pero son tanques muy vulnerables. Lo mismo con los aviones, pero las plataformas de combate no sacan nada de un cañón que no tiene balas. Es re bonito, pero entonces empiezan a ocupar los arsenales más viejos, que son misiles balísticos y otras cosas, pero se nota que hay un problema. Y después lo que pasó últimamente, que después vamos a referirnos, tal vez lo que dijo Boris, es que hay una crisis, porque un destacamento entra a 200 kilómetros de Moscú, hay muchos explotadores y acerruchadores de piso ahí, pero ese es el tema. El tema es que las fuerzas combatientes reclaman mucho el que no tienen el abastecimiento ni de munición, ni de medicamentos, ni de comida, ni de nada. Y eso va a significar en algún momento un colapso. Esa guerra no la pueden ganar. No puede una fuerza militar que está apoyada por Europa, por Estados Unidos, potencias grandes, que le están entregando cada vez más armamento y más sofisticado, que no por supuesto que Boris a cada rato reclama Zelensky que le den más munición, pero es un tema de desgaste, una guerra que quedó. Yo creo que la historia de estas guerras de desgaste son fatales para uno de los dos. Y yo creo que en este caso Rusia no va a tener, si no aprieta un botón de un arma atómica, digamos, capacidad de sostenerlo. Ya se ve que no es capaz de cumplir con todo su frente. Don Claudio, sobre este tema. Bueno, este tema se te ocurrió cuando estabas en cama. Sí, Lo que viene a demostrar una vez más que el oso es la madre de todos los vicios. Sí, pero bueno, pero no solo este tema, varios otros allí. Sí. Bueno, lo reitero, el oso es la madre de todos los vicios. Mira, el tema es mucho más... A ver, conversábamos antes del programa sobre esta verdadera capilla sixtina en que se ha convertido el Consejo Constituyente o Constitucional en Chile, con un secretismo absoluto. Bueno, esto del conflicto Rusia-Ucrania es lo mismo, pero a una potencia máxima. A la gente se le muestran ciertas cosas, se le quiere hacer pensar ciertas cosas, pero no se muestra todo lo que hay detrás. Si el tema es mucho más complejo, aquí no es buenos contra malos, ni unos contra otros directamente. No. Por ejemplo, alguien puede pensar, Ucrania pide que le manden aviones F-16. Sí. Pregunta, ¿ustedes creen que un piloto de F-16 se genera en un curso de capacitación CENSE? Son años de preparación. En consecuencia, o es falso el pedido, o los pilotos los tienen preparados porque están preparando este conflicto ya por muchos años. Ya. Entonces, yo, por razones de otro país en que viví, tenía cercana una comunidad ruso parlante. ¿Qué quiero decir ruso parlante? Una de las cosas que aprendí. Hablan ruso, pero no son rusos. ¿Qué son? Ucranianos. ¿Qué son? Moldovos. Pude darme cuenta de un odio tremendo entre ucranianos y rusos, pero es un odio de siglos. Es de siglos. ¿Por qué? Porque Rusia tiene su origen en el Rus de Kiev. O sea, lo que es Rusia hoy desde hace ya varios siglos se originó por ahí por el siglo X o XI en Kiev, en Ucrania. Entonces, Boris tiene razón cuando habla son pueblos hermanos desde cierto punto de vista, pero estos son como las peleas familiares en caso de herencia, ¿no? Esto es terrible. Lo que se está jugando en la guerra Rusia-Ucrania, a ver, vamos salpicando un poquito algunos elementos. El escándalo que sigue vigente, porque salió hasta una publicación de lo que se descubrió
en el computador de Hunter Biden, hijo del actual presidente de los Estados Unidos, a raíz de negociaciones incompatibles, por darle un nombre, en Ucrania. Tenía sus negocios en Ucrania. Ucrania, además, para que ustedes lo sepan, es considerado por la Interpol, por muchos años, el epicentro de la pornografía infantil. ¿Sabías tú? No tenía idea. Ya. Entonces, el tema es mucho más complejo. Lo que está en juego es un conflicto global. Estamos nosotros viviendo un conflicto global. Y curiosamente el conflicto global tiene 3 ejes en este momento y que están siempre en torno a pueblos muy antiguos, como el caso de Rusia y Ucrania. Es el caso de Israel e Irán. Es el caso de Taiwán y China, el imperio chino, que trata de recomponerse y es esencial que ataque y controle Taiwán. Hay 3 focos de estallido de guerra mundial caliente, digámoslo así, porque Guerra Fría ya hace mucho rato, ahí, vigente, pendiente. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros, latinoamericanos, el conflicto con Rusia, en Rusia? Bueno, a pesar de que las corrientes indigenistas destructoras quieren desmembrarnos de nuestra identidad cultural, nosotros somos descendientes de Roma y Rusia es descendiente de Roma. Es más, se le considera el último reducto de la cultura romana. Zar es la expresión rusa de César, porque ese es el concepto con que se desarrolló ese país, de un mega imperio, y un mega imperio de un pueblo que le ha pasado muy mal. Si ustedes revisan la historia rusa, desde Pedro el Grande en adelante, puras tragedias, o sea, cosas horrorosas. O sea, ustedes ven lo que es la revolución bolchevique, por ejemplo, que se nutre de sangre cuando se masacra a toda la familia real, hasta las guaguas incluidas. Porque eso es pero eso está dentro de una historia, una verdadera tradición nefasta de crueldad, de sufrimiento. Es tremenda la historia rusa. Parece como que nunca hubieran conocido la alegría, a pesar de que sus bailes, sus canciones son muy alegres, en fin, como mencionó Boris, Kalinka, Melinka. La Melinka significa la más bella. Bueno, es muy difícil saber para dónde va esto, pero lo que sí está en juego, y sabemos los que seguimos, nos entretenemos con el tema de los conflictos mundiales, de los movimientos mundiales y del globalismo y todo eso, que está en tela de juicio cuál es el imperio o el centro de poder del siglo XXI. Y esto pasa en buena medida también por determinar y o cambiar el dólar americano como la divisa internacional establecida de los tratados de Bretton Woods en 1944. Porque detrás de toda guerra, señoras y señores, tengo claro, siempre, y también ha sido el caso de la guerra en que estamos metidos Chile, el factor económico es determinante, preponderante. O sea, aquí no es una pelea porque mira, me miraste feo, porque mira, no me gustan tus calles, no. Hay un factor económico, siempre, detrás. Y aquí están jugando en este conflicto las fuerzas económicas del mundo. Eso es lo que está detrás. Por eso es que no perdamos de vista algunos episodios de esta guerra, entre los cuales está, por ejemplo, la destrucción del gasoducto en el mar Báltico, en que parece que es ya indesmentible que actuaron fuerzas militares norteamericanas, etcétera. O sea, es un tema mucho más complejo, daría para muchas sesiones de análisis, pero, como el mismo secretismo con que se tramita el tema constitucional en Chile, este tema mundial, porque aquí en definitiva las masas no importamos. Nos dan la información que quieren darnos, pero no se muestra lo que hay detrás. Es mucho más complejo, como dice Arturo, mucho más complejo de lo que se muestra. Claudio y Arturo, a raíz de que estuve viendo la televisión internacional, por ejemplo, el canal alemán que habla hispana, informa sobre la guerra y está al tanto día a día de lo que está pasando. Tienen opinólogos como nosotros en el canal, grupo de gente que va analizando, que va haciendo el estudio mismo de lo que está pasando en ese conflicto.
lo hace el canal español, hay incluso, mira, hay un canal de Venezuela que también opina y está bien al tanto, están con periodistas, pero yo veo la televisión chilena, qué pobre que es frente a estos temas internacionales. Hay una periodista que estuvo ahora y entrevistó a Zelensky, Andrea Moleto, que está en Vía X, y que, bueno, ha estado contando un poco de su experiencia, pero en sí mismo, como nosotros en Latinoamérica, especialmente, y en Chile, como esa frase tan recurrente, queremos tapar el sol con un dedo. Entonces, no puede ser que no haya gente capacitada para, aparte de Raúl Sor, en la televisión chilena, no haya gente capacitada para poder opinar sobre este conflicto, que es un conflicto mundial. Y yo lo que, para ir cerrando, mira, en esta guerra se han probado nuevas armas, como lo dijimos, y un tema que me llamó la atención son los mercenarios. Este grupo Wagner, que son carniceros de la guerra, porque matan por plata, no por un problema de... A ellos los contratan, este grupo, que son alrededor de 5 o 6... Pero no te asombre. Tú sabes quién tomó el control en el día a día en el territorio de Irak, terminada la guerra del Golfo. Un grupo mercenario llamado Blackwater. Sí, claro. Ese era el que protegía los pozos petroleros, las instalaciones y todo eso. Y si esto es común. No, sí, yo no te digo que no sea común. Lo que yo te digo... Es más, mucho más antiguo que eso. Tú sabes que en la guerra de independencia norteamericana, Inglaterra obviamente fue a defender su territorio, sí, claro, su colonia. Bueno, llevó un tremendo grupo de mercenarios alemanes que se llamaban los hessianos, sí, con H, hessianos. Bueno, muchos de estos se quedaron terminada la guerra, porque bueno, los americanos dijeron, pues, no es personal esto, viene aquí, pues. Esa es la razón también de muchos apellidos de origen alemán en los Estados Unidos, porque ya los mercenarios, estamos hablando de... Pero yo, para ir cerrando esto y darle la palabra a Arturo, entonces a lo que yo voy, este grupo Wagner, realmente, porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estuve viendo y analizando? Bueno, uno se nutre de lo que le informan otros a través de canales de televisión, otros periodistas, otros analistas políticos, y uno de ahí saca sus conclusiones y hace su análisis. No es que uno esté investigando o metido en el tema, o sea, siempre esto es de rebote, como decimos, nuestros análisis que hacemos acá, porque mira dónde estamos, en Punta Arenas, miren a cuántos miles de kilómetros donde está el conflicto. Pero lo que me llama la atención es que estos tipos, estos mercenarios, ganan 10.000, más o menos 10.000 euros mensuales, les pagan, pero ellos y les pagan por tantos muertos. Entonces, uy, hay vacante, ¿o no? Hay vacante. Entonces, a lo que yo voy, claro, es un negocio. O sea, es un negocio para matar gente. La guerra es un negocio. No, sí, lo tengo claro. La guerra es un gran negocio. Pero estos carniceros que llamo yo son criminales de guerra. Ahora, ellos tienen ahí un general que también es ruso, qué sé yo, están metidos en todas estas cosas. Pero también me llamó la atención esta semana que parte de ese grupo, pagado quizás por el otro que le dieron más plata, quisieron complotar contra Putin, y cómo los hechos históricos se repiten. ¿Ustedes se acuerdan cuando Hitler, en esa reunión, un grupo de generales quiso sacarlo del escenario de la Segunda Guerra Mundial y puso un maletín al lado? La operación Valquiria, tuviste la película. Sí. Ya. Aquí quisieron hacer una operación Valquiria, pero con otro nivel, no con el maletín y con todo el asunto. Pero era la manera de poder sacar a Putin. Mira, las cosas que nunca se muestran. A ver, los grandes poderes fácticos del mundo y de Chile, la verdad es que desprecian a la gente. Y una de las formas de mantener el control es a través de la ignorancia. La incultura. Por ejemplo,
¿Quién salvó a Rusia de Alemania en la Segunda Guerra Mundial? El invierno. No. No, también- Lo salvaron los americanos. Claro. Lo salvaron los americanos por dos hechos. Primero, instalaron fábricas en Rusia para fabricar tanques, pero no tenían cómo llevarse. Ellos intentaron ayudar a Rusia, pero sin que se sepa. Pero ahí está. Y segundo, cuando el mariscal alemán estaba entrando a Moscú, Joseph Stalin, que yo sé que por tradición familiar, enemigo de tu familia, estaba arratonado con todo su gobierno en el metro de Moscú, a ese nivel de desesperación. Estaban entrando los alemanes a Moscú y de repente el mariscal de campo dio la contraorden de marcha atrás e ir sobre Stalingrado. Un absurdo total. Bueno, ese mariscal nunca más pudo volver a Alemania. Y digámoslo claramente, fue una operación de inteligencia en que se lo compraron. Se lo compraron. Porque la guerra es un negocio. Siempre es un negocio. Todo hombre tiene su precio. Sí, Arturo, sobre este tema, para ir cerrando y irnos a los problemas hablar chilenos. De Rusia, no voy a hablar de Ucrania. Sí. Rusia es un país bastante cerrado en información y ha tenido siempre sus purgas. Los rusos son bastante... Ahora viene la purga de los Ahora, Wagner. una cosa que llamó la atención a todos, digamos, los que están en esta parte siguiendo la guerra, es por qué la voltereta, conocidas todas las volteretas, de Putin, que había prometido las penas al infierno, traidores y todo, y de repente dijo, bueno, váyanse a Bielorrusia, los que quieren se van para su casa, los otros se pueden incorporar al ejército ruso. Porque está muy débil. Bueno, evidentemente Está muy débil. la interpretación que le da Occidente es que está débil. Ahora, ¿cómo un grupo avanza 800 kilómetros, 25.000 hombres, bastante para un ejército poderoso ruso, eso es nada, o sea, lo podrían haber liquidado, y mandar unos cuantos aviones que se los echó abajo, unos helicópteros que demostró bastante debilidad por lo demás? Entonces ahí viene lo que está pasando ahora. Hay un general que dice que está detenido, ¿no?, que lo soltaron, que era uno de los héroes, que estuvo a cargo un tiempo de las operaciones, y después se pelea con este Ministerio de Defensa, porque ahí está todo el problema, porque ellos no decían queremos votar a Putin, queremos agarrar a este gallo y sacarlo. Entonces hay un tema que ¿qué va a pasar primero con este grupo que se dividió, estos 25.000 hombres que quedan, porque el grupo es mucho más grande y quedan en otra parte operando, que se va a Bielorrusia con frontera con Ucrania? Entonces ahí hay un factor de inquietud. ¿Qué puede pasar con este grupo a futuro? Si va a entrar en combate, ¿qué va a hacer? Ahora, Putin ya había definido, y por eso es que se sublevan, en que iba a disolver este grupo. Se estaba poniendo un problema el grupo, que eran grandes combatientes, pero también eran muy autónomos, porque los mercenarios se crean donde pueden hacer fácilmente violaciones de los derechos humanos. Por eso es que dejan estos grupos operando, porque no es el gobierno. Si también los ucranianos tienen grupos que han entrado, que son nacionalistas, y dicen que son nazis, que se han metido para adentro, y nadie los maneja. O sea, el grupo de mercenarios... Oye, perdón, tú que mencionaste eso, hay que acordarse que en la Segunda Guerra Mundial, Ucrania estuvo con Alemania. Bueno, Sí. además, bueno, ahí también hablan de los servicios de inteligencia. Dice que el americano pudo prever, los alemanes y Europa no, a que esto venía. Entonces, yo creo que información tuvo, porque de hecho los rusos mismos arrancaron rápido, los que estaban en los centros de comando que lo querían capturar, un poco antes se enteraron, alguien les pasó el dato y apretaron y no los pudieron pillar. Entonces hay una incertidumbre. ¿Qué pasa con los combatientes que no son del ejército regular? Como son los chechenos, y hay otros grupos más de mercenarios. No crean que este es el grupo más grande porque está metido en África, otro lado más famoso, pero hay otros grupos más de mercenarios. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Hay muchas incógnitas que quedaron. Otro temor que tenían era si este grupo se tomaba el poder, que pasaba con las armas atómicas, porque estos gallos son armas de tomar, no son tan... que estos son más rápidos para apretar el botón. Y además hay armas atómicas que se llevaron a Bielorrusia. Ojo, ese es otro problema. Y Ucrania ingenuamente, por ahí por el año 94, le devolvió a Rusia las armas atómicas, aunque se había quedado después de la desintegración de la Unión Soviética. O sea, se quedó sin armamento nuclear. Decía que Pero ojo, acuérdate de una cosa, que hay otro factor. Olvídate de las armas atómicas, porque resulta que ellos allá, acuérdate del desastre de Chernobyl, sí. En Rusia, en Ucrania y en Europa, no han tenido explosiones nucleares,
pero saben perfectamente bien el cuento de la radioactividad. No van a jugar con eso. No, mira, ahí para no es que terminar, desaparece. el tema de Rusia está en Sebastopol, en su base militar que tienen ahí naval. Que para ellos se han visto que lo primero que ellos se toman todas las partes portuarias, estrangular al país pero es un problema estratégico. O sea, los rusos, cuando dice Ucrania yo no termino hasta que recupere Crimea, es guerra de desgaste. Esta cuestión va a seguir disparando hasta que alguien tenga que llegar a algún acuerdo, pues sacaron las balas, no es capaz de sostener. Piensa que ahora acaban de meter los europeos una cantidad importante para rearmar, o sea, para reemplazar, y eso va a implicar armamento que va a irse determinado, lo que queda más fuera de línea, hacia Ucrania. Entonces esto no ve como un síntoma que se va a terminar mañana, que va a llegar a un acuerdo, no se sabe, y tampoco se sabe cuán debilitado quedó Putin, porque ¿qué pasa con la purga? Tiene una debilidad evidente, que no pudo controlar a esto, y como que hay un descontento también, porque al final se van los soldados en medio de aplausos, mercenarios los van aplaudiendo, ahí salen vítores. Esa cuestión le tiene que haber llamado mucho la atención de que ellos controlan todo, pues, un gobierno fuerte, estamos hablando de un gobierno fuerte, controla los medios, controla absolutamente la información, y los pilló muy en pampa. O sea, hoy día en de estar, ¿qué hago? Putin apareció ahí abrazando gente, qué sé yo, para recuperar este poder que no aparentemente. Oye, pero para ir cerrando, eso es todo lo que se sabe, mucho más no se sabe. Lo único que leía dentro de otro día de la información, que en el grupo Wagner, en esto de me iba a faltar un chileno, había un sargento de carabineros que estuvo trabajando y fue mercenario. Ahora, nunca más se supo en qué terminó este sargento chileno en el grupo, esto no se sabe, pero más de algún chileno se habrá ido a ofrecer para prestar sus servicios como mercenario. O sea, es un grupo que tiene muchas bajas en la batalla. Son gallos pero ellos apuestan a eso. Buena paga y seguro día. Claro, muy buena paga. Sí, porque era muy popular el jefe de los Wagner, porque se preocupaba de las viudas, lo demás, por eso era un tipo no exento por popularidad, pero eso en los gobiernos rusos no les gustan los héroes, no es como el americano, digamos, los héroes, este general que tenía muchas medallas, lo tiraron rápidamente por el corte. Oye, sí, y este otro también que tenía su popularidad, también lo tiraron por el corte. Seguiremos a medida que no te hagas popular, a medida que vaya pasando el tiempo y vayamos a ir teniendo más información y analizando el tema, vamos a seguir comentándolo, porque es bueno que desde algún medio, la gente también conozca qué está pasando en el mundo, ¿no es así, Claudio y Arturo? Trashna. Sí. Bueno, vámonos ahora a los problemas nuestros, chilenos. El gobierno de Boric está en un tremendo problema, y el problema cada día, un granito más de problema, por decirlo así. Está realmente, uno diría, en un zapato chino, con el agua al cuello, hay tantas frases de cliché para decir el problema no es fácil de resolver. Yo creo que lo que le pasó con este tema en Antofagasta, de este par de gente inescrupulosa, ladrona, así hay que decirlo con su nombre, gente que quiso servirse del Estado para hacer su propio negocio, porque hay muchos que creen que entrar a través de un partido político cuando es gobierno al aparato público es para hacerse de un patrimonio económico. No, esa gente perdón, no te mueras, Boris. Esa gente está equivocada. Entonces, a lo que yo voy ahora, Ese que está hablando contra el gobierno. Estoy hablando contra el gobierno y mi gobierno me está castigando con la tos. Bueno, pero la idea es que yo, ¿a qué voy? Pasan estas cosas. El presidente ha sido claro y tajante, ha sido duro con sus partidarios, con la gente que ha estado con él y que lo ha estado defendiendo durante todo su gobierno.
Porque aquí no se puede jugar con la credibilidad de un líder, de una persona, como el caso del presidente. Esta gente que estuvo metida en este negocio, como pueden haber otros que también estén metidos y que todavía no se sabe si han hecho o no han hecho alguna de estas sinvergüenzuras. Pero yo creo que hay que terminar con esto. El castigo tiene que ser duro. Esta gente que estuvo metida, que se robó 460 y tantos millones, que ahora están en los dimes diretes, que la culpa fue de esta, que la diputada, que el senador, que no sé quién, no sé qué a cuál, y se empiezan a echarse las culpas mutuas. Yo creo que lo que tiene que operar acá es la justicia. La justicia tiene que ser implacable. La justicia debe castigar a las personas que quisieron aprovecharse de las platas de todos los chilenos, de las platas fiscales, porque estas instituciones se alimentan de las platas fiscales. Yo creo que aquí no hay esto de nuevo nuevas negociaciones como la que tuvo Lagos con Longueira, ¿te acuerdas cuánto se llama el MOP? Y otras. No, yo creo que acá es la justicia. Ya no debe haber negociaciones políticas. Es la justicia la que debe operar. La justicia debe castigar y debe ser un ejemplarizadora el tema, para que nunca más, o tratar a minorar el tema al mínimo, de que la gente pueda entrar al gobierno, pueda entrar al aparato público a enriquecerse, a robar. No. Y eso hay que denunciarlo, y eso debemos terminar con eso. Porque hoy día es este gobierno, le quedan 2 años y medio de gobierno. Mañana el que venga, y después el que suceda al que venga. Y yo creo que debemos terminar con eso, porque si no, esto se transforma en un cáncer, y este cáncer después es muy difícil de extirparlo. Arturo. Que, esto plantea varias interrogantes. Una, el tema de la moral. Como decía Maquiavelo, la política y la moral no van muy juntas. Este gobierno la juntó y cometió un error. De hecho, juntarla le ha significado un precio. Cuando uno se siente que está moralmente arriba del resto de los otros políticos y de las otras cosas, basta que tengáis un problema y se te cae toda esa imagen de distinto, digamos, de que van a hacer las cosas nuevas, se te viene abajo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo termino este conflicto? ¿Cómo termino esto? Oye, la justicia, sí, pero yo creo que acá siempre los dados apuntan a alguien. Algunos dicen, oye, esto hay que cortar al ministro, hay que cortar a otro, alguien que realmente pare este problema. Algunos dicen, oye, la tabla de salvaciones, que vengan las celebraciones de los 50 años. Los 50 años. No, entonces, celebraciones, recordación, celebración, lo que sea. Pero esto, obviamente, a la derecha lo ponen mal pie, porque empiezan a defender a Pinochet y traemos la opinión, pero estamos un poco lejos, pero lo ponen ahí dentro del escenario. Las redes, al que señalan, en mi opinión, es una opinión media personal, hay otro Jackson. O sea, es el primero que todos, yo diría, en general, es como el artífice de esto de la corrupción. Y parte con los videos que muestran cuando, incluso parte con Bombalea, cuando muestran que dice a dónde donan las plata, ¿no? Una fundación, pero yo como Bombalea dono a Pérez, no dice nada, y después aparece que la fundación era el mismo, digamos. Entonces, dona para guardar plata para su campaña. Era buena la fundación, pero la mitad, pero mi fundación. Entonces, este tema de la ONG, ¿no? Que se ve como un sistema rápido de falco, ¿no? Y que pasó piolita, si esta cuestión no cae por algunos tecnicismos, digamos, estaba pero viento en popa y la cantidad eran sustanciales. Entonces, aquí, más que analizar el tema mismo, de cuántas ONG más hay, cómo es la cosa, yo creo que el gran dilema para Boric es cómo termina esto. Él trató primero de decir, oiga, los culpables, y después tratar que esto no sea grande, porque después salió a defender por ahí a una delegada presidencial, a otra persona. Entonces, ¿por qué este cambio? Vienen las preguntas, pero ¿cómo termina el conflicto? Mi opinión es que hay que ofrecer cabeza. ¿Sí? Ese es el único tema que logra apaciguar a las huestes, y eso se discute. Algunos no ven, pero uno, viendo lo que pasa en las redes, viendo las opiniones de analistas, se da cuenta de que hay que buscarse un pez gordo,
Porque si matáis al chico, voy a matar al Ceremi. Parece irrisorio esa cuestión, pues, es como, bueno, sacrifiquemos al que menos vale dentro de esta pirámide. Entonces no, eso no te lo van a aguantar. Yo creo que esta escalada va a subir, la diputada es casi barata, porque ya está hasta el cuello, pues esa va a caer de todas maneras. Entonces hay un temazo. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis profundo. Mira, siempre estos problemas políticos se tiene que ofrecer. Me acuerdo que para el que estalló se ofreció la Constitución. Ahí está la Constitución, la salvación. Y aquí yo creo que hay que ofrecer cabezas reales. Muchos han apuntado al ministro de la vivienda, pero yo creo que van detrás de la cabeza de... Estoy casi seguro que van detrás de la cabeza del gran amigo del presidente, Jackson. Claro, tú dices que por ahí anda la cosa. Por ahí anda. Don Claudio, sobre este tema. Ay, ¿por dónde empiezo? No empieces por Rusia. Ya terminamos con Rusia, ya terminamos hasta la guerra. Terminamos hasta la guerra en Rusia, ya está todo arreglado. A ver, yo... Si me he ganado algún respeto del público es porque se han dado cuenta que soy consecuente con mis opiniones. Y me esfuerzo en ser ecuánime. Gústele a quien le guste, disgústele a quien le disguste. En mi columna de mañana parto recordando una frase de Salvador Allende. En mi gobierno se podrán meter los pies, pero no las manos. Y después cito una frase de Gabriel Boric, presidente. Somos la continuación histórica del gobierno Allende. Bueno, como dijo nuestro Señor, un pasaje del Nuevo Testamento, cuando se trata de lapidar a la mujer sorprendida en acto de adulterio, Señor, ¿debemos cumplir la ley de Moisés y matarla a piedrada? Sí, dijo, pero que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Que no tenga una ONG. Uno por uno fueron tirando, soltando las piedras. Va, ¿dónde están tus acusadores, mujer? Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Bueno, es que esa es la realidad humana. A ver, me acuerdo también, perdón que disgregue por muchos lados, lo que es la mentalidad en este asunto. Napoleón, después de Waterloo, fue tomado preso por los ingleses y relegado a la isla de Elba, si mal no recuerdo, estaba muy chico en ese tiempo. Sí, Bueno, y fue rescatado por sus partidarios. Entonces la prensa en París publica: el tirano pone pie en Calois, parece que es la costa, el tirano. Al día siguiente, Bonaparte marcha sobre París. Al día subsiguiente, Napoleón en las afueras de París. Al cuarto día, viva el emperador. La estación... De tirano a viva el emperador. Claro, es que todo depende de una cuestión relativa. A ver, vamos tratando de ordenar las ideas. Una de las muchas razones por las cuales yo soy contrario, jurídicamente hablando, no solo en lo político, jurídicamente, al proyecto de nueva constitución hecha por esta comisión chanta que llaman comisión de expertos, globalista y tendenciosa, es porque lo único que hace es, cuanto a régimen político, afirmar aún más este sistema presidencialista, oprobioso, centralista, agravado además con una partitocracia de hierro. Yo creo que es incompatible este sistema político presidencialista, primero, con el regionalismo. Esto lo ha demostrado. Y segundo, es absolutamente imposible comenzar a poner atajo a esta corrupción que es la base de una anarquía, porque en Chile estamos en una anarquía, en un periodo de anarquía. Lo que pasa es que nadie lo quiere decir, nadie se atreve. Estamos en un periodo anárquico, cuando yo veo, por ejemplo, los disparates como los que anuncia el muy poco afortunado, por no decir otra cosa, Contralor General de la República, de que ha ordenado parar todos los aportes a fundaciones, lo cual es absolutamente ilegal e inconstitucional, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, nadie se lo quiere poner. Pero también tenemos una justicia al lado de la Corte Suprema que está jugando a ser legisladora y poder ejecutivo hace ya rato, y esa cuestión tampoco nadie le pone el cascabel al gato. Bueno, a lo que yo voy es esto.
No podemos seguir teniendo, si esto lo queremos atajar, un sistema presidencialista. El presidente de la República no puede ser un irresponsable político jurídico. No puede seguir siéndolo. No puede haber un presidente que diga me enteré por la prensa. No. Un presidente en el cual se ha descubierto en su gobierno que existe un mecanismo de corrupción no puede seguir diciendo no, yo no tengo idea. No. Se acabó la cuestión de los fusibles. No puede haber fusibles. Aquí tiene que responder. El problema está en que curiosamente este gobierno, este presidente, que llegó para cambiarlo todo, partiendo por cambiar la Constitución, se afirma en el cargo gracias a la actual Constitución. Y cuando se le dice algo, no, la Constitución, o sus partidarios dicen, no, es que la Constitución no permite esto. Bueno, es que ahí está el problema. Yo creo que este sistema presidencialista tiene que cambiarse de todas maneras, porque si no, no vamos a poder atacar nunca un problema que es real. Chile es un país corrupto, lo he dicho 1000 veces en este programa. ¿Y quién va a tirar la primera piedra? Yo creo que el gobierno en este momento se va a firmar primero en la Constitución, segundo en que no hay alternativa, porque la derecha no puede ganar si la derecha no tiene nada. La derecha es una bolsa de gatos con un montón de personeros, no solo Torrealba, que tienen las manos sucias. La izquierda tiene las manos sucias, quedado en evidencia, pero la derecha también tiene las manos sucias. No tiene la derecha un plan, por ejemplo, de reforma del Estado. Ahí anda el mago este que saca conejos de un sombrero, el señor Marcel, tratando de vender la imagen de Chile afuera en Norteamérica, pero ya no lo pesca nadie. Aquí se fue al agua la reforma tributaria, pacto fiscal, aumento de impuestos. ¿Cómo va a justificar aumento de impuestos? Si esto que pasó, Boris, estos 426 millones, ayer me llegó otro reportaje más del Libero, cómo se constató que este mismo niñito Andrade le sacó a la Fundación Democracia Viva, antes de sacárselo al Ministerio de la Vivienda, era asesor del Ministerio de Defensa. O sea, son tan multifacéticos estos especialistas, ¿no? Le sacó 400 millones. ¿Por qué siempre el límite de los 400 millones? Porque por normativa legal, transformado a UTM, como en 400 o 405 millones está el corte de lo que Contraloría debe o no debe tomar razón en cuanto a un traspaso a una entidad privada. Por eso lo que está haciendo ahora el Contralor no hace más que echarle benzina a la hoguera al decir, separan todo. No, esto es anarquía, esto no lo puede hacer. Hay una serie de expresiones en boga donde se dice, ley pareja no es dura, es una estupidez. No hay cosa más dura que la ley pareja. Hay que ser capaz siempre de distinguir. Esto no puede ser que paguen justos por pecadores, porque muchas instituciones, partiendo hasta por, que me acuerdo, los bomberos. No, el Club de Leones, Club de Leones, dependen de donaciones, no pueden parárselas porque a la Contraloría se le ocurrió. Lo que pasa es que con la Contraloría ha sido un ente inepto, incompetente, porque el Contralor es un inepto y un incompetente, y un tipo muy débil y un tipo lleno de yaya, partiendo por el lío judicial que tuvo y que perdió con la subcontralora, que no la pudo echar, tuvo que echarte atrás. Está evidenciando que no sabe para dónde va la micro en este asunto. Trata de salvar no sé qué porque le queda muy poco tiempo en el cargo. Bueno, lo cierto es, estimado, que estamos en un zapato chino, como lo dice Boris. El gobierno está con el agua al cuello, pero ¿cuál es la alternativa? El país está, estimados amigos, a la deriva, porque sabemos que esto no va para más. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la salida? No hay salida. ¿Quién va a reemplazar a un grupo de gente corrupta? Otro grupo de gente corrupta. Ese es el problema que hay. Ahora, esto es superable, pero los que crearon este problema, que en la clase política, transversalmente hablando, no es capaz de solucionar el problema que ellos mismos crearon. La salida no puede estar por ahí, desgraciadamente. Y yo eso es lo que vengo sosteniendo hace tiempo, y me miran y me dicen hasta mi amigo Boris, eres sedicioso, eres golpista, eres aquí, eres allá. Pero yo no hay otro sector de la sociedad organizada y capacitada para asumir, como lo han hecho a través de muchos tiempos históricos, en muchos pueblos y otros regímenes, las Fuerzas Armadas.
No hay otra alternativa para Chile. No hay salida electoral a esta situación, porque tampoco existe un proyecto. Miren, en los años 60, 67, 68, un documento que unió por lo menos a buena parte de la derecha, un programa que se llamó La Nueva República. Hoy día nadie se acuerda de eso, pero precisamente eran planes para salir de este problema, de este problema, de este problema. En este momento no hay nada. No hay nada. La derecha no tiene nada que ofrecerle al país. Ese es el drama terrible porque estamos viviendo. Ahora, que para mi juicio el gobierno ya no da para más y no va a salir de esta, no va a salir, pero la inercia lo va a sostener, pues. Pero mira, hay una cosa, tú hablas de los militares, qué sé yo, en los 17 años, no te voy a hablar en el concepto que el gobierno, en un concepto de lo que era dictadura versus democracia. En tiempos de dictadura, porque la gente tiene un concepto totalmente errado desde el punto de vista como yo lo veo, capaz que tú no. En dictadura también se robó, y el que más robó fue Pinochet, Banco Riz y un montón de otras cosas, y el tema es que muchos partidarios de Pinochet lo dicen abiertamente: oye, si Pinochet no hubiese robado y hubiese salido como un gran gobernante en Chile, pero robó y se cayó en la tentación de hacerse mala vida los dineros que eran del Estado y que fueron a parar a su familia o a sus organizaciones personales que tenía él. Y después tenemos este tema de los generales. Entonces aquí no se trata tampoco ni apuntar con el dedo, ni decir estos son los buenos, estos son los malos. Yo creo que hoy día es la sociedad la que está mal, es la sociedad, los dirigentes, la gente de arriba, la élite que nos dirige es la que está mal, la que quiere hacerse millonario en 24 horas, y la mejor manera de hacerse millonario en 24 horas es robarle al Estado, es robarle de los impuestos que paga la gente, de ahí sacar la plata a través de algún subterfugio y decir, yo me quedo con este pedacito de la torta, tú te quedas con este y vamos por este lado. Pero acá el problema no es ni ideológico, no es de ningún tipo de eso. Aquí es un problema de personas, de organizaciones, de carteles, llámenlo como ustedes quieran. La gente roba porque quiere robar y se olvida. Son ladrones, po. Porque son ladrones. Porque son ladrones. Pero es como, mira, ¿por qué el acero inoxidable no se oxida? Porque es inoxidable. Claro, estos son oxidables. Todos son oxidables. Pero es un problema transversal. Pero entonces, yo te digo, aquí no hay... Mira, por ejemplo, tú mismo lo has dicho. El caso de Piñera cuando fue con sus hijos a China. Acuérdate, tú, nunca rindió. ¿Cuántas veces tú lo dijiste acá en el programa, Claudio? Nunca se supo. ¿Y a qué fueron los hijos? No, los hijos fueron a hacer negocios a escala de ellos. Sí, pero fueron con plata del Estado. Claro, pero ¿a qué fue el presidente? Nunca se supo. Nunca hubo una rendición de cuentas. No hubo rendición de cuentas ni nada. Pero es parte de lo que... A ver, de cómo se maneja el poder en las altas esferas del gobierno. Entonces yo te digo de que hoy día achacarle todo a este gobierno, sí, claro, es el gobierno de turno, tiene que recibir todas las patadas y los cachetazos que quieran darle, pero oye, para atrás y lo que va a ir para adelante no sabemos quiénes van a ser, pero para atrás sí sabemos quiénes fueron. Fíjate que estaba escuchando atentamente. A ver si me gusta que me escuchen. Casi me emocioné con la... Pero que no escucha atentamente. Aquí hay que pensar que frente a las crisis siempre se busca una salida. Pensar que aquí estamos en un callejón sin salida, que ya no da para más. Todas esas frases son como todo roba, todo... es como si hubiera una apatía sobre el tema. Porque muchas veces uno lo que aprende cuando estudia ahí en la universidad, que hay problemas que se resuelven y problemas que se resuelven solos. Aparecen otros problemas mayores tal vez y se van para abajo. Entonces acá obviamente están en el epicentro, en el ojo del huracán en este momento las fundaciones y toda la sinvergüenzura había por haber. Pero no todas las fundaciones son ladronas tampoco. No, pues entonces hay que mirar la cosa. Creo que no. Y si miramos lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿quiénes han resuelto el problema? No guste o no, nos caiga pésimo una patada en cierta parte, son los políticos. Los políticos en algún momento, como lo señalaba anteriormente, buscan la salida. ¿Cuál es la salida para este problema?
Y finalmente puede ser una salida de largo plazo, corto plazo, con algunas cabezas más, unas cabezas menos, pero salida a ver, porque la gente no vive lo que pasó atrás. Mira que Pinochet, yo le decía, si cuando venga el aniversario de esta cuestión van a chatar, ahí está la figura. Otro va a decir, oye, pero este robó un parcito de millones, esto que hay unos miles de millones, no, la teoría del empate, que la cuestión. La gente está harta de eso. La gente está desilusionada por el sistema político. Y los políticos se dan cuenta, si cuando ven las encuestas tienen que ser muy ciegos. Pero hay otra cosa, no se afloja fácilmente el poder. El que está en el poder, sea económico, político, ¡pum!, anda a moverle una cuota de poder. Estos problemas a veces llegan a los ajustes, a la necesidad, digamos, de los cambios. A veces no. La élite del poder se mantiene y mantiene su estatus, porque para eso están. Si esto no se entrega gratis, créanme que no es fácil mover la esfera del poder. Porque esto es como una cadenita. Cuando caen uno, empiezan a salir la cadenita y empiezan a caer muchos. Entonces, yo creo que en estos momentos lo que están pensando, todos los que están metidos en materia política, es cómo salimos del electoral. No pueden inventar otra constitución porque esta ya está en curso, ¿eh? Y no la pueden ocupar porque van recién en el primer mes. O sea, lo que se diga y que va a salir, nadie lo sabe, nadie lo está leyendo. Hay comisiones abiertas que se transmiten en internet, pero todavía no hay una visión, van a haber cambios. Fue un buen papel lo que checaron los expertos, eso es lo que sabemos hoy día, con ciencia cierta. Por lo tanto, eso está más adelante, no es la salida. Hoy día no podemos hacer una constitución de nuevo. Entonces, este es el problema. ¿Cómo se sientan los políticos? Porque aquí están todos en el mismo saco. Si no se trata, hoy vamos a sacar al presidente Boric hasta aquí llegó. No es el tema. Nadie está hablando de eso siquiera. Que él diga una cosa, diga eso, se discute. Lo que se está buscando aquí son los culpables más arriba en la pirámide. Y yo digo, esto va a terminar con un descabece de alguien importante. Y eso, acuérdense, pongo por escrito, y este programa lo podemos transmitir más adelante. Porque siempre ha sido la solución. Cuando el problema es chico, se liquida la mando en medio. Cuando el problema crece para arriba, empezamos a ver ministros. Aquí va a haber acusaciones constitucionales, entonces tenemos que sacrificar. Más de eso, ¿por dónde va la solución? ¿Que van a haber juicios? Evidente que van a haber juicios, van a haber investigaciones, todo, pero son de muy largo plazo. Esto, créanme que a alguien lo pescan, esto es la fundación, el grupo de abogados, lo formalizan, algunos dicen, oye, ya formalíceme, ahí 4 años. Tú lo sabes bien, Claudio, esto es larguísimo. Mira. Y en 4 años ya terminó Boric. Entonces, no es la salida. Yo creo que eso va a ser un parte del proceso, pero la salida política, donde no pierdan la cuota de poder ninguno de los que están metidos ahí, porque en estos momentos yo no veo un cambio, y concuerdo con Claudio, no veo un cambio en la élite política, ¿no? Y tampoco les interesa, porque cuando uno dice, oye, es que no hay un plan, que no te interesa realmente a esta altura tu plan. Pero, es gran pregunta. Pero espérate, mira, yo tengo una diferencia. Les voy a hacer una pregunta a ustedes dos. Pero, ¿cuál es tu diferencia? Mi diferencia con Arturo es que Arturo expone el típico concepto estructuralista de derecha, de la llamada, así llamada centro-derecha. ¿De la derecha verdadera? No, de la centro-derecha. De la centro-derecha, y que es lo que nos ha llevado al fracaso. Yo no creo en soluciones estructurales. Hoy. No creo. Yo creo solamente en el cambio de personas. Miren, yo siempre he sostenido, Chile debería ser uno de los mejores países del mundo para vivir. Best places for living. Se ofrecen en varias publicaciones internacionales. La ciudad tal y cual en tal parte. Está Austria, está una ciudad en el sur de Australia. Hay un montón de lugares. Chile debería hacerlo, porque tiene dentro de todo climas maravillosos y características de país continente. Chile no tiene climas extremos. Tiene un pueblo maravilloso, pero tiene una clase política, perdónenme la expresión, es una mierda. Es cuestión de ver sus orígenes. Es una clase política establecida a dedo por Diego Portales hace 200 años. Mataron después a Diego Portales, no tuvo ninguna posibilidad de arreglar el problema. El problema está en que esa clase política cayó en la endogamia y se pudrió. Esto ha pasado muchas veces en la historia, pero a ver, ¿qué pasó en España cuando cambiaron de la casa de los Austria a los Borbones? ¿Qué pasó en Inglaterra cuando se produjo la revolución puritana de Cromwell y decapitaron al rey Carlos? Por eso le dijeron a Carlos que no se usara el nombre de Carlos, porque tenía malos antecedentes. Bueno, le cortaron la cabeza al rey Carlos, primera vez que se ejecutó un rey. Y
después importaron a la casa de Windsor, que originalmente eran Habsburgo de origen alemán. Se van renovando las élites, las cortes, todo. Pero en el caso de Chile no, es ya demasiado tiempo. Esto no puede seguir, no hay ninguna posibilidad de arreglar esto desde el punto de vista de un mero cambio que yo llamo estructural. Porque tú dices, Arturo, barrer, es solucionar. Yo digo, lo que tú estás planteando es barrer debajo de la alfombra. No podemos seguir barriendo debajo de la alfombra, porque todos sabemos que esta clase política es lo que le pasó a Revolución Democrática, lo que le está pasando al Frente Amplio, que es lo mismo que pasó con el gobierno del Innombrable. Llegaban a los cargos para enriquecerse. Todo el que podía hacía negocios y negociados. Y están haciendo exactamente lo mismo, quizás en forma más burda. Entonces, ¿para dónde miras tú? Tiene que producirse un cambio de personas, necesariamente, y ahora ya. Pero, Claudio, hace poco hablábamos de la renovación de las generaciones, la solución. Yo hablaba de ustedes viejos, todos para la casa, son ya... No, la gente quiere gente nueva, no Claudio, gente joven. Bueno, pero el tema es que cuando uno dice esa gente nueva, ¿dónde está esa élite ascendente? Yo no la veo. O sea, lo que yo veo, hay gente que tiene... las que tú conoces, que están dentro de la política, los candidatos potenciales, pero cuando dice, tiene que venir un recambio, el recambio que a mí me conviene, es un recambio que yo inventé, es un recambio que me conviene a mis fuerzas políticas, ¿dónde estáis parados? Ese es un tema crucial, porque si tú miras, ¿qué dicen ahora? Mira, ya se agotó, ¿no es cierto?, la izquierda tradicional, la derecha vendedora, el centro amarillista. ¿Nos queda qué? Entonces los partidarios dicen, bueno, ahora vienen los republicanos, viene una derecha más, pero esas son elucubraciones todavía, eso se tiene que ver, quedan bastantes años, si este es el problema, la que hoy día no es que mañana vienen elecciones, falta bastante, y en la política un mes puede significar muchos cambios. Pero hay una... Entonces, la pregunta siempre es esto, cuando los que están son los más malos, son pésimos, por algo están, no son tan malos y saben atornillarse en el poder. ¿Dónde están los que lo van a desatornillar, esa élite ascendente? Yo no la veo por ahí, veo buenos cabros, digamos, intencionales, ya probamos que esta generación joven escolar que llega al poder tampoco dio resultados. Entonces, yo concuerdo contigo en ese punto, Claudio, no estamos frente a una solución no política, que venga un recambio sin una revolución, porque si no, no lo veo. ¿De dónde? Oye, pero a ver, pero la derecha tiene la teoría del pauteo. La derecha del pauteo. Vive pauteando. ¿Y tú me vas a pautear a mí ahora? No, yo a ti no te voy a pautear. Pero tú sí estás. La comisión pero tú hace 5 minutos atrás. Espérate, hace 5 minutos atrás estabas pauteando al gobierno de lo que debe hacer. Lo que podría haber. Entonces, claro, pero esta derecha que tenemos hoy día en Chile, claro, pero la derecha vive pauteando al gobierno de que tiene que pedir la renuncia al ministro de Vivienda. Son así, pues, oye, no, sí, yo no, una estoy cosa en el poder político. No, yo sé, pero este es el concepto de la derecha. La derecha vive pauteando. La derecha, y cuando fue gobierno, todo lo que dicen que tiene que hacer este gobierno, ¿por qué no lo hicieron atrás? Por algo perdieron el gobierno. No hay que olvidar que Boris Boris ganó un nuevo frente político, como fue el que lideró Gabriel Boric, tuvo una amplia adhesión popular a través del voto en su momento y salió presidente de la República. Entonces, bueno, y todos los políticos salen así. Siempre salen. Pero espérate, y hoy día esa derecha, que lo único que hace es criticar. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la derecha? En el gobierno anterior, los que hoy día están en el gobierno, nos negaron la sal y el agua. Entonces nosotros ahora tenemos que negarle la sal y el agua. No, pero no te por eso, dinero, ¿para qué te espérate, entonces el gobierno quiere hacer una reforma tributaria o una reforma a las pensiones, viene la derecha y dice no, frente a la reforma de las pensiones empieza a hablar de los trabajadores, empieza a hablar de ustedes, los que lo están viendo, los que son trabajadores. Entonces, y les dice, no, nosotros estamos preocupados de ustedes. No, si nunca la derecha... Oye, pero me dejas terminar, yo a ti no te interrumpo. Pero dejaste... Estás hablando de una cuestión porque yo no estoy, bueno, para ti nada que ver, para mí, yo le hablo a la gente, no te hablo a ti. Entonces, de alguna manera, la derecha... Yo después le hablo a la gente. Tú háblale a la gente queda después. 3 minutos. Queda 3 minutos. Así que, es que tú me interrumpes para que yo pierda la idea, pero no vas a hablar la idea. No hagas tiempo con los futbolistas. No, de alguna manera,
¿por qué no tenemos reforma de pensiones? Porque la derecha le está poniendo problemas. Por ejemplo, en el tema solidario, en el gobierno de Piñera se había acordado un 3% solidario y el otro 3%. ¿Qué cambió? Espérate, hoy día la derecha le dice, no, por culpa de lo que pasó ayer con el tema de este tema de los 400 y tal. No es la que yo represento, no dicen eso. No, yo no estoy inventando, yo estoy viendo y usted lo puede ver. Yo soy de la derecha y te digo que eso no es así. Pero déjame terminar con mi idea, después que yo termine me puedes rebatir. No, y de alguna manera, hoy día, ese pauteo de la derecha es que también le hace mal a la sociedad, porque se transforman en los buenos. ¿Y acaso ellos son los buenos? Ellos se preocupan de la gente, de los que tienen menos. No, la derecha está preocupada de los que tienen más, porque los que tienen más son los que la han alimentado políticamente todo el tiempo. ¿Te acuerdas tú? Y tú mismo siempre has hablado de la UDI Popular. La UDI Popular hoy día ya no existe. Fue un buen invento de Longueira y compañía en su momento, que le trajo muchos réditos políticos. ¿Estás elucubrando? No, si yo te digo... Un amigo mío, columnista de Mercurio, por aquellos años... No me dejan terminar, ya no importa. Dijo, cuando la UDI llegó a tener estoy jodido la garganta. 40 diputados, dijo, la historia nos dirá y nos hará reflexionar. 40 diputados. ¿Y para qué tanto? Para tan poco. Porque al final se perdieron, no hicieron nada. Pero fíjate que tú estás equivocado en tu concepto de pauteo, porque precisamente es la derecha, la pseudo derecha, o la más llamada, la pseudo derecha, la derecha del innombrable, la que le tendió la mano a este gobierno a partir del 5 de septiembre y le abrió este proceso constituyente en que al pueblo no le preguntaron absolutamente nada. Y la izquierda y la derecha estuvieron de acuerdo. Ahora, lo que yo te digo, esto va por simple lógica. Bueno, Chile es un país muy ilógico o paralógico. Al fracaso total. Aquí no va a haber nueva constitución, no va a haber reforma tributaria, no va a haber reforma de pensiones, no va a haber nada de nada. El problema está en que el país sigue empantanado y no hay solución. ¿Por qué? Porque la gente está distinguiendo, que tiene que hacerla distinguir, entre el gobierno y el poder. Este gobierno, a mi juicio, está muerto y puede producirse el cambio de gobierno, pero cuidado, y eso es lo que la derecha, en su afán light, porque como bien decía Axel Kaiser, no son capaces de leerse un libro siquiera, se leen un folleto y se creen doctores. La derecha no es capaz de ofrecer una alternativa real a esto, pero el poder lo tiene la izquierda. La izquierda es la que tiene el control de las instituciones. Lo que a mi juicio es lo más peligroso en este momento, porque se está construyendo en Chile lo que en doctrina política se llama el gobierno de los jueces. Las actitudes de la Corte Suprema son inconstitucionales. ¿Quién le pone el cascabel al gato? La Corte Suprema se está dando el lujo de legislar en este país y eso es tremendamente peligroso, propio de los periodos de anarquía. ¿Quién se atreve a hablar de anarquía hoy día en Chile? ¿Quién lo dice? Nadie lo dice. Arturo, ahora tienes 2 minutos. Sí, 1 y medio nomás. No, te voy a dar 3 ya. En la época de Piñera, efectivamente, del 6% que lo pagaban los empresarios, que ahora es un problema, pero de ese se iba 3 y 3. Después, ¿por qué cambió? Porque vino la pensión garantizada universal. Entonces, lo que ha dicho la derecha, que ahí ya está ahí un camino correcto. Y por lo tanto, pide que los fondos que se asignen eventualmente, evidentemente lo que piensan los empresarios no, pero si se asignara el 6%, que fuera íntegramente para los trabajadores. Ahora el gobierno ha dicho, volvamos a lo de Piñera. Le dice, no, porque ahora está la PGU. Ese es el tema de discusión, para que sepáis, Boris, y no es otro. No. Eso es lo que está, pues sí, pero tú no tenías idea que la PGU no existía ahí. Ahora existe y por lo tanto... Es muy fácil. ¿Tú puedes pedirla o no? Es muy fácil. ¿Ah? ¿Puedes pedirla? No, es muy fácil decirle a la gente, ¿sabe qué más? Yo estoy preocupado de usted y este 6% que va a tener que pagar el empleador. El empleador habla de las pymes también, en el momento que estamos. O sea, sí, ponte de alguna manera, entonces es fácil decir, no, es para usted, para usted va a ser. Y lo que dice el gobierno, bueno, seamos solidarios. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Aquí ustedes han escuchado a Claudio y a Arturo, más a Claudio, de que como que este gobierno tiene los días contados,
porque no ha sacado las reformas, porque no ha esto, porque lo otro. No, esos son voladeros de luces. El gobierno va a terminar hasta el último día porque tiene le da su mandato y le quedan 2 años y medio más de gobierno, un poco más. ¿Por qué? Porque yo le digo una cosa, si no se cumple con el programa, porque la derecha no quiere y no da los votos en el Poder Legislativo para que tengamos reformas, como el caso de pensiones, tributarias, etcétera, etcétera, no va a pasar absolutamente nada. Chile va a seguir igual como estamos por culpa de aquellos que no quieren que este país progrese. Y tu culpa por no negociar bien. Claro, pues, entonces, no, espérate, una cosa. Ponte a volar ahí con una lista Pero de ve que no dejan terminar de el hablar, presidente porque cuando uno le toca Alessandri los temas, está la derecha, es la derecha prepotente, la derecha que quiere golpear y no sabe por qué está golpeando. El histórico presidente Arturo Alessandri tenía una frase al respecto: estos huemules del Congreso que no me dejan gobernar. Claro, pero yo les digo una cosa, no, si el gobierno si ellos están lucurando, se pasan unos tremendos rollos de que el gobierno de Boris va a caer. No, si ¿qué va a caer? Eso es una estupidez del tamaño de un estadio. Se necesita un nuevo gobierno, Boris. No, pero ¿por qué se necesita? Porque esto no es gobierno. Ver, hay que poner término a la anarquía. Si la anarquía tiene que terminar. El gobierno puede sacar muchas cosas por decreto, las que no son en función a las leyes. Como la comisión de censura. Digo una cosa, si el gobierno hace lo que le permite hacer la Constitución y las leyes que tenemos, lo va a hacer. Pero si no avanzamos en un desarrollo social, en un desarrollo económico, porque hay gente por intereses políticos, porque quiere llegar al gobierno, porque ¿sabe lo que pasa? Después viene la propaganda. Este gobierno no hizo nada, por eso elíjanos a nosotros. Ese va a ser el discurso. Sí, claro. ¿Ese hace tu No, es el discurso de usted, porque yo ocuparía ese eslogan. Ustedes quieren ser candidatos de derecha. Yo no quiero ser candidato a nada. No tú, sino el concepto de derecha. Entonces, alguna vez, mira, si ustedes, la gente no hay que hacerle mucho caso. Defínete como izquierda, Boris. Estoy tan desilusionado la derecha. Tú sí. Yo sé que estás desilusionado. ¿De la política o la derecha? De la derecha, no, la derecha vale callampa. Pero tú me das la razón. Acá Claudio Morán me está dando la razón. Pero por razones distintas a las que dices tú. No porque sé, son una tracalada de mediocres y cobardes. Pero al final del día vale callampa. Nosotros los será por A, por B, por C o por D, pero vale callampa. Valen callampa, tú lo dijiste. Valen callampa, entonces, no salen callampa, son cobardes, mediocres, timoratos, interesados, etcétera. Entonces, vete. Y entonces, ¿qué no somos? ¿Qué es la parte buena que tiene la política en tu opinión? Ninguna, hay que votarlo a todos, fusilarlo a todos. La política chilena está muy, muy mal pie. Y por eso mismo si el país va por el despeñadero. Por eso tú dices, oye, no tiene hay que cambiar la clase política. Hay que cambiar la clase política. Hay que cambiar, todo de acuerdo. Yo los cambios, siempre estoy abierto al cambio. Lo que no estoy abierto es que diga, oye, todo está malo, todos tienen que irse, este gobierno se va, la derecha se va, todo se pudra. Yo digo, ¿y cuál es tu solución? Que se pudran todos, no me sirve. Punto. Así de simple. ¿Tú quieres poner otro pudridero? No sé, pero yo por lo menos... Bueno, parece que estamos llegando al final de nuestro programa. No nos queda más que desearle un muy buen fin de semana. Y partimos 1 de julio, ya andamos mitad de año. Pasamos la mitad de año. Ya pasamos y de alguna manera, oye, ya empiezan los días y no se arreglan los problemas. La luz a crecer, digamos, durante el día. Recuérdamelo unos 2 meses más. Sí, porque ahora no. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado en Cambalache, su programa político de Pingüino Multimedia. Chao. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el... Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente,
ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Texo GNB, líder en conversión de gas natural.